Nació en 1962 en Barcelona, donde estudió Historia del Arte y Arquitectura. A mediados de los años 80 se inicia en la escultura, que una década más tarde empieza a expandir en el tiempo mediante el vídeo. Desde el principio, sus videoinstalaciones se distinguen por una cuidada puesta en escena, concebida para involucrar al espectador. En 2002 cambia el plató por la calle y comienza a elaborar una larga serie de reflexiones escenificadas sobre la vida social en las grandes ciudades. Actualmente expone en la Bienal de Venecia el proyecto Únete, Join Us, donde refleja los primeros pasos de un movimiento urbano que reivindica el nomadismo como acción colectiva y potencia el sistema de ciudadanía. Esta noche en Metrópolis, Jordi Colomer. Las primeras esculturas básicamente parten de la idea de la maqueta, ya en esa época, una especie de arquitecturas hechas con objetos encontrados, y creo que lo que es relevante, que ha seguido siempre hasta hoy, es que había siempre como un orden geométrico, como una estructura muy fuerte, etcétera, en la que siempre se buscaba un pequeño agujero para distorsionar eso, para darle una ventana de vida, digamos, de un objeto inesperado, una posibilidad de que el propio espectador se reflejara ahí dentro. En paralelo a todo eso, digamos, hay un factor muy importante, yo creo, que es que en esos años de formación estuve muy cerca del teatro. Colaboré en alguna obra como escenógrafo, pero que mi vida pasaba muchas horas en torno al teatro. Entonces hubo un momento en que me planteé, bueno, hubo ABC, que es un vídeo que es como un traveling nocturno por una especie de extrarradio infinito, que era básicamente que yo pasé muchas noches, como un mes entero, montando una ciudad en el suelo que desmontaba y volvía a montar, para hacer travelings que duraban 4 segundos, o algo así, lo volvía a desmontar y volvía a montar otra ciudad. Y luego pensé que lo interesante de esa pieza en realidad no era tanto el resultado o la imagen de esa ciudad, sino el propio personaje, que era yo mismo, de una persona que se pasa las noches y durmiendo durante el día montando y desmontando ciudades, ¿no? Siempre he tenido unas dudas respecto al hecho de que la performance tenga que ser el propio artista el que actúe en la performance, y quizá por esa influencia del teatro pensé que estaría muy bien que hubiera un actor o una actriz, en este caso, que activara, que hiciera de escultor. Esta actriz, Pilar Rebollar, es enanita, mide 1 metro y algo. Entonces había este tema de plantear el tema de la escala, que es algo muy fundamental en arquitectura, evidentemente, y en el tema de los canons del modulor, de Le Corbusier. Simplemente evidenciar el tema de que vivimos en un mundo hecho a una escala determinada y que hay ese canon, vale la pena cuestionarlo a lo mejor.
Pianito es un poco al revés, es como que intenté fabricar un objeto, una escultura. Dije, no voy a hacer un vídeo, voy a ver si puedo hacer un objeto que hable por sí mismo, otra vez, sin necesidad de darle tiempo, justamente, ¿no? Y construí un piano de cartón y me di cuenta que el único sentido que podía tener ese objeto era justamente el transformarlo. El propio objeto ya llevaba implícito el hecho del tiempo, de la música, etc. Entonces, invité a Carlos Pazos, que había hecho una obra mítica a finales de los 70, que se llamaba Voy a hacer de mí una estrella, en la que hay algunas imágenes de él tocando el piano, y le invité a tocar ese piano de cartón en el que estaba lleno de polvo, y que ese polvo, esa música, dan toda esa idea de cómo el tiempo pasa por encima o alrededor de un objeto, ¿no? Otro tema que siempre me ha interesado, digamos, es esa frontera posible entre escultura y escenografía, digamos, o objeto escenográfico, porque me ha interesado siempre la parte efímera, justamente, de los objetos, ¿no? Y incidiendo en ese tema del tiempo. Entonces, la escenografía me interesa porque es algo construido para durar, para cumplir una función y desaparecer. Dortoir son 12 apartamentos el día después de una fiesta en el que todos los objetos están fabricados, son todos objetos de cartón. La gente vive en un mundo de ficción, de alguna manera. Digamos que es eso, es otra vez esa idea de una especie de escultura, escenografía en el tiempo. Y fue gratis cuando terminamos de rodar el Dortoir, que habíamos construido pues, millones de objetos, desde discos a todo tipo de camas, a neveras falsas, a lavadoras, a todo tipo de cosas. Era San Juan, estábamos en las fechas de San Juan y propuse que hiciéramos una hoguera con todo eso. Ya que vamos a hacer la hoguera, hacemos una pequeña ficción con esa hoguera, ¿no?
Los últimos vídeos así de plató, digamos, de ficción, dentro de la ficción, en que todos los objetos eran falsos, etc., hubo un momento que producía cierta asfixia. O sea, que yo sentía la necesidad de realmente abrir la puerta. Quemamos en esa fascinación por purificar ese mundo de la ficción. Primero lo quemamos todo y el siguiente paso fue salir a la calle, a la ciudad, llevándose algún recuerdo de ese mundo de ficción para ver qué efecto producía esos objetos pobres en relación a la ciudad o a la imagen más documental de alguna manera, ¿no? Anarchitecton se hizo de una manera bastante singular porque estuvimos trabajando 2 años con Hidroxan Igne y con Marc Viaplana. Éramos como un equipo que hicimos la primera un verano, un mes de agosto, que no era ni siquiera, era una prueba. Es un principio muy básico, digamos, es esa idea de reproducir una arquitectura existente que tenga un sentido determinado, pero básicamente es crear recorridos en la ciudad, de poner en relación 2 o 3 edificios en la ciudad y cómo eso crea un sentido. Por ejemplo, en Brasilia, el viaje va del Parlamento, que es la obra como un poco icónica de Niemeyer en Brasilia, la que salen todas las postales, pero ese personaje se lleva la maqueta del Parlamento al extrarradio de Brasilia, que es donde viven 5 veces más gente y que es la parte de Brasilia que no sale en las postales ni nadie conoce, y a su vez uno de los edificios del extrarradio que podemos encontrar en cualquier otra ciudad, que podemos encontrar en Barcelona, pero en París, en Singapur, la lleva hasta el Parlamento. Digamos que cada ciudad tiene una lógica de este tipo, distinta. La primera fue Barcelona, que ya digo, fue como una prueba, y era ver los límites de la ciudad. ¿A qué se parecía la arquitectura donde uno podía decir, la ciudad termina aquí, ¿no? La gracia del arquitectón es que multiplica las preguntas, digamos, no da una respuesta multiplica las preguntas sobre por qué ese personaje va con esa maqueta, si está protestando por algo o está celebrando algo. Y tiene las 2 partes, seguramente. Tiene algo de protesta y algo de celebración, pero sobre todo de hacer visible algo que es muy visible, pero porque es tan visible no lo vemos, ¿no? Siempre he tenido una fascinación, digamos, por el cine mudo y por el cine cómico del cine mudo. Me parece que es un momento súper importante que todavía hoy hay que tener en cuenta, ¿no? Y entonces Anarchitecton seguramente, consciente o inconscientemente, tiene que ver con eso, y muchos otros vídeos tienen que ver también con esa idea del cine mudo. Después de Anarchitecton, y me encargaron hacer algo en la ciudad de Cherburgo, que estaba en plena transformación, estaban como removiendo todo el centro de la ciudad porque se iba a reconstruir de otra manera. En los periódicos en las ciudades pequeñas en Francia, en España también, pero igual más en Francia,
básicamente hablan de sucesos. Entonces me metí en ese mundo y encontré una noticia que pasaba en Cherburgo, que intenté reproducir palabra por palabra, pero un poco bajo el principio de Anarchitecton, las palabras se convertían en objetos que la gente llevaba. O sea, literalmente cada letra de cada palabra se paseaba por los lugares donde había sucedido ese crimen de esa noticia. La ciudad no es la arquitectura, es básicamente los cambios que suceden en una ciudad y las historias que se cuentan de una ciudad. Al mismo tiempo me quedé como un poco incómodo con el hecho de que el grupo de anónimos que llevaban esas letras, que eran la gente de la ciudad, no se le daba tiempo a verles, a hacer un retrato de esa gente. Entonces, Arabian Stars está rodada en Yemen en 2005. El principio es muy simple también, son gente que lleva pancartas con nombres de personajes, que era como la lista de los personajes súper famosos que todo el mundo conoce. Y al mismo tiempo preguntamos a los yemenitas, digamos, que nos dieran una lista de personajes que todo el mundo conoce en Yemen, desde niños a viejos. Y sobre todo eso, darles tiempo a cada secuencia, son secuencias muy largas en las que van caminando, y darle tiempo a ver el nombre, pero ver la persona que lleva eso y ver el paisaje o las calles de la ciudad donde se está moviendo y darle mucho tiempo a todo eso. Hay como este contraimaginario de la ciudad, yo creo que es el desierto, pero al mismo tiempo el desierto casi siempre está habitado. Y el desierto de Atacama, en el norte de Chile, pasa por ser uno de los desiertos más secos. Dicen que llueve una gota de lluvia cada 30 años. Yo invité a una pareja de estudiantes que no se conocían, a un chico y una chica que conocimos en la universidad, si querían hacer ese viaje juntos, y básicamente eran situaciones en las que improvisaban diálogos. ¿En qué colegio estudiaste? Yo, en el República de Italia, acá abajo, en Tocopilla. ¿En qué año? Hace un tiempo atrás. Yo igual estudié ahí. Oye, ¿sentiste el terremoto? ¿Sí? ¿Verdad? Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Arrancaste? No. ¿O te quedaste? No, fue fuerte. ¿Quieres caminar conmigo? Vamos. ¿Y tú qué andas? ¿Saliste corriendo en el terremoto, afirmaste a toda tu familia y la abrazaste para que no se arrancara? No hice nada. ¿Tú sabes qué es la fiebre? ¿La fiebre? Bueno, se puede explicar como el exceso de calor corporal, pero hay hartos contextos. El texto apareció como la posibilidad de habitar el desierto, la única posibilidad de habitar el desierto prácticamente es a través de las historias que se cuentan y de poder dialogar, ¿no? Un síntoma clásico de infección. Cuando tu cuerpo está combatiendo, eleva la temperatura para que las bacterias que están en tu sangre o en los tejidos que estén infectados se mueran. Eso es un efecto pirógeno. ¿Pero igual me puedo morir yo en el proceso? Sí, obviamente, pero nunca se eleva demasiado. Por eso cuando ya la fiebre es mayor a 40 grados, hay que bajarla. Pero generalmente no se baja la fiebre cuando es menor.
¿Tú qué onda? ¿Te gusta la música? ¿Sí? ¿Qué música escuchas? ¿Los prisioneros? ¿Prisionero? ¿Sí? A ver. Son hermosos ruidos que salen de la tierra, Atraviesan a la gente y les mueven los pies, baterías infantes, guitarras afiladas, voces exóticas que cantan de política. En el momento peor de la crisis económica en España hubo como... A mí me parecía que en ese momento había un paralelismo con los años 30, con finales de los años 20, ¿no? Cuando la crisis del 29 es el año de construcción de Las Vegas, y que Bertolt Brecht escribió Mahagoni, que es la idea eso de una ciudad imaginaria, que es una ciudad de delincuentes, en que dicen literalmente cuando la gente pase por aquí pescaremos su oro, ¿no? Y lo que tiene de muy característico es que se inventan nuevas leyes para esa ciudad. Hubo un momento en que en Barcelona, en Madrid y cerca de Zaragoza parecía que se iban a construir unas macrociudades de casinos. La de Zaragoza era especialmente increíble y había, no sé, 50 casinos, 80 hoteles, una historia de la humanidad, un parque acuático, todo eso en el desierto de los Monegros, que era un poco como en Las Vegas, ¿no? Como no se construyó, lo que propuse es ir a los terrenos donde se iba a construir esa ciudad y hacer un conato como de construcción de esa ciudad, ¿no? Lo que sucedió en ese sitio, como en otros vídeos en la avenida, etcétera, el elemento principal es el viento. De repente ahí hay un viento increíble, que es el protagonista principal, que es el que pone todo en su sitio y acaba llevándose las cartas, las telas, la taquilla, y vuelve digamos, en un proceso entrópico, vuelve al lugar a lo que era antes, ¿no? ¿Quién me presta una escalera para subir al tejado? ¿Eh? Para subir al tejado. Para que me bajen el gato que se me ha quedado ahí en arriba. El tejado. Exactamente. El último periodo de vídeos tratan básicamente las ideas de utopía y de distopía, ¿no? Prohibido cantar se podría ver como una especie de utopía gamberra, ¿no? O algo así, quizá una distopía, no sé. El Avenir estaba directamente basado de una forma muy libre en la idea de los falansterios de Fourier, que son unidades de 2.000 personas que deciden vivir juntos en un edificio. Fourier ordenó la vida así como de una forma como un reloj cósmico en el que había una especie de armonía de toda la gente que vive allí. Y nos fuimos a una especie de desierto, que es el delta del Ebro, una parte de tierra que se gana al mar, que es un lugar que existe y no existe. Y reunimos un grupo de gente que apareció, en realidad apareció una comunidad que durante unos días. Un poco es esa también la idea de los vídeos, no es tanto representar una cosa como vivirla durante un tiempo determinado, ¿no? Intentar
crear la situación de la que estamos hablando realmente durante poco tiempo. Yo básicamente lo que intento es esconderme con la cámara y robar algunas imágenes de lo que sucede allá. Aquí hay dos forquetes. Cuchillo vamos a frenar. Joy Nace sigue un poco esta estela de los proyectos basados en utopías. Básicamente, bueno, yo había hecho previamente Xville, que está inspirado de Jonah Friedman, sobre todo de un libro que se llama Utopías Realizables. Y Jonah Friedman hizo un proyecto que es la ciudad espacial, que tiene paralelismos con la ciudad, la New Babylon de Constant, que tienen en común esa idea de una ciudad que es, donde la gente es nómada y la ciudad se construye al mismo tiempo que hay ese movimiento. La idea de Joy Nace es un grupo heterogéneo de muchos países que viven de forma nómada, que encuentran esos huecos, esas partes de la ciudad que aún no han sido construidas, o esos monumentos como el Partenón en Nashville como lugares de reunión, de cómo habitar un poco esos agujeros que pueden quedar en nuestra ciudad contemporánea, estando en movimiento perpetuo. Ese movimiento lo animan tres mujeres. Una es Lydia Lunch, que es una poeta y cantante americana. Find peace within yourself. We need a peaceful existence. We need a way to live peaceful. That's right. Welcome, my good friends in Nashville. Won't you join me now? I know you're looking for something you cannot find anywhere else. Otra es Laura Weismar, que es una joven actriz de Barcelona, pero que es medio suiza. Y la otra es Anita Depp, que es una bailarina, baila música de Bollywood, con la idea de habitar temporalmente de una forma distinta, hacer actividades gratuitas en la ciudad. Gratuitas me refiero a que no tienen un beneficio económico, ¿no? Y cómo plantearse esa posibilidad de vivir en constante movimiento, en intercambio, en reuniones, contando historias, cantando o bailando o simplemente trasladándose de un lugar a otro. Las gradas de ese espejo, digamos, de la bailarina de Anita, con la gente que se apunta en ese momento en sitios perdidos de la ciudad, es el mismo dispositivo que hay en las proyecciones de la instalación, que son gradas que básicamente están cara a cara, ¿no? En las que vemos al mismo tiempo las imágenes que hay en las proyecciones, pero también la gente que está en nuestra misma posición mirando esas imágenes. Creo que hay como la idea de una cierta conciencia de un grupo que dura un tiempo. En la propia exposición es eso, es un tiempo efímero en el que estamos reunidos socialmente
de otra manera que en el cine, porque precisamente nos podemos ver, no estamos en el negro y en el agujero de la ficción, sino viendo a la otra gente cómo se mueve en ese espacio. Quizá por mis orígenes de escultor, no lo sé. Para mí lo que sucede en el plano de la pantalla de la ficción tiene el mismo grado de intensidad que lo que sucede en la sala donde estamos viendo esas imágenes, ¿no? En ese sentido es lo opuesto a la black box, ¿no? A la sala de cine museístico que hemos visto aparecer en los últimos años en los museos, en las salas de arte. Hay de todas maneras una especie de tensión, yo creo, necesaria entre las imágenes que deben tener, para mí, una cierta fuerza de ficción, quiero decir, la ficción tiene ese poder de arrastrarte, de olvidarte justamente de dónde estás y llevarte a otro lugar, ¿no? Pero creo que el espectador ideal, si eso existe, es alguien que está incómodo, de alguna manera, viviendo esa tensión entre estar atraído y esas imágenes que le llevan a ese agujero de la ficción y esa conciencia de ser espectador en este momento, compartiendo ese lugar con otras personas y viendo qué sucede en ese lugar y ser consciente de tus propios movimientos. Digamos que toda esa contradicción es un motor de mi trabajo y a veces tira más hacia la ficción o tira más hacia la instalación, pero esa tensión es un poco el motor de todo eso, ¿no? Como intentar encontrar lugares de vida en los agujeros de la ficción o algo así, o viceversa.